Argentina, hola mundo, aquí estamos nuevamente empezando una nueva emisión de este boletín semanal por Galáctica Radio y Televisión Digital desde algún lugar del mundo para todo el planeta. Como siempre acá, muchísimas gracias a toda la gente que está del otro lado, que nos apoya, que apoya ese proyecto. Bueno, siempre, como siempre, pido al comienzo de la emisión, quiero pediros que compartáis nuestros contenidos, no solamente de este boletín, de este bloque, pero de todos los contenidos de Galáctica. El me gusta, el comentario, todo eso nos ayuda a crecer, ¿no? Todo lindo, ¿eh? Todo lindo, sea lo que sea, pero dicho de manera bonita, de manera agradable, ¿no? Porque estamos siempre abiertos a dialogar, como tocamos temas jugosos, sensibles, delicados y controvertidos, ¿no? Porque tratamos de todo, es así. La sociedad es eso, es debatir, es buscar la mejor forma. El comportamiento humano es algo complejo, ¿no es cierto? Pero bueno, muchísimas gracias a todos vosotros que nos acompañáis. Si estás mirando este informe en este momento, porque bueno, porque no, nos sigue o porque es la primera vez, si es la primera vez, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, saludos a todos nuestros colaboradores también, todos los colegas de Galáctica, a nuestro director Pedro Guberman, Micaela, que nos saca al aire, y a todo el equipo de Galáctica, este medio que viene creciendo cada vez más. Dicho todo eso, vamos al informe de hoy, que hoy vamos a tratar de comprender de toda esa ensalada de frutas que hemos tratado aquí en los últimos meses, no digo desde que empezó la guerra en Ucrania, a principio de este año, hemos tratado un montón de cuestiones, un montón de temas, ¿no? Hemos hablado mucho de Rusia, de Ucrania, de Europa, de Latinoamérica también, de China, de economía, de política, de sociedad, de comportamiento, en fin. Entonces, con todo eso mezclado, ¿no? Hoy vamos a intentar comprender, bueno, comprender no, intentar imaginar, sin hacer futurología, porque a mí no me gusta hacer futurología. Siempre digo, cuando dije que Putin no iba a invadir Ucrania, 2 días antes creía realmente que no iba a invadir. No creía posible algo semejante y fue posible. Entonces, a partir de ahora no dudo de nada, de nada. No es que crea en todo, pero no dudo de nada. Todo es posible. Bueno, entonces vamos a intentar comprender ese nuevo escenario mundial, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo la nueva orden mundial, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué podría pasar con el mundo? Entonces, bueno, eso, pero sin hacer futurología, no es que eso no me propongo hacer nunca más. Como periodista aprendí, me quedó clara la lección. Lo que sí podemos crear son escenarios posibles, ¿no? Por respeto al público, porque la futurología no funciona. Porque a veces uno dice algo y la gente te cree y pasa o no pasa. Es muy arriesgado, pero sí escenarios, porque los escenarios sí, es una forma de más o menos, en ciencias políticas, de más o menos crear escenarios posibles, es una forma de más o menos estar preparado para tal cosa o para tal otra cosa, ¿no es cierto? Puede pasar eso, puede pasar aquello. Entonces, bueno, eso sí. Vamos a ver entonces escenarios posibles, ¿está bien? Bueno, aquí, para esos escenarios posibles, yo voy a empezar evocando un libro de un escritor que más o menos debe haber más de 4 décadas que lo escribió. Bueno, puedo equivocar un poco más, un poco menos, pero es un libro ya un poco antiguo, por lo menos 40 años tiene, si no 50, que se llama El choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones. Samuel Huntington. Huntington, un escritor americano que predijo, predijo que el mundo se iba a globalizar, ¿no? Es el camino que avanzaría la humanidad, la globalización. Pero que esa globalización tendría en principio tres bloques, ¿no? El mundo árabe, occidente y el bloque asiático, ¿no? Y bueno, en los últimos 10 años sobre todo hemos visto ese proceso surgir, ¿no? Porque claro, terminó la Unión Soviética hace 30 años, a partir de ese momento quedó un vacío, ¿no? La hegemonía mundial fue de Estados Unidos. Antes era Estados Unidos de un lado
el mundo capitalista representaba el mundo capitalista, Unión Soviética del otro, encabezado por Rusia, representando el mundo socialista marxista, ¿no? Y yo siempre pongo la palabra marxista porque hoy día el socialismo es capitalista, ¿no? El socialismo hoy migró, hoy el socialismo vive dentro del capitalismo, ¿no? No el comunismo. Hoy las sociedades capitalistas occidentales democráticas se dividen en las sociedades capitalistas pueden ser cristianas o socialistas. Para mí hoy esa es la división, pero bueno, eso será un otro tema. Bueno, entonces empezamos por ahí. Se termina la Unión Soviética, Estados Unidos tiene el protagonismo absoluto, China poco a poco viene creciendo, pero muy poco a poco. Ese proceso de China duró 30 años, nadie podría imaginar, después alguien se podría imaginar, después alguien podría casi afirmar, después, bueno, cuando nos dimos cuenta, China era China. Y ese proceso duró los últimos 30 años. Todos sabemos, ¿no? Que fue poco a poco. Es una estrategia a larguísimo plazo, ¿no? Un capitalismo de Estado. China es capitalista, os quiero contar. China es capitalista, se llama capitalismo de Estado eso, ¿no? Entonces el país queda rico, pero la gente no tiene ningún control, ninguna libertad individual y es pobre. Por lo general, no todos, hay magnates también, pero bueno, capitalismo de Estado. Y ahora, bueno, con la pandemia hemos visto el acomodamiento de procesos que ya estaban dándose, ¿no? Que son procesos en realidad anti-neoliberales. Ese neoliberalismo de los años 90, del cual Argentina hizo parte con el gobierno Menem, que es la apertura, la amistad entre naciones, dolarización del dinero, apertura absoluta, ¿no? Privatización de empresas, ese es el neoliberalismo, se dio por llamar así. Bueno, ese nuevo movimiento que lo vimos intensificarse durante la pandemia, que se llama globalismo, no globalización, globalismo. ¿Qué es globalismo? El globalismo es esa especie, la globalización es un poco, entre comillas, un poco anárquica, ¿no? Son varios países comercializando libremente, es liberalismo, digamos. La globalización es como un liberalismo extremo entre países. El globalismo no, es una especie de gobierno oculto supranacional, es decir, que los países son libres, entre comillas, pero que hay un gobierno, una mano oculta ahí que nadie sabe quién es, que dicta las órdenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si surge que hay que hablar con lenguaje inclusivo en el país A, va a haber el mismo movimiento en el país B, en el país C, en el país D. Si surge que hay que tomar la vacuna tal, en el país va a haber en todos los países. O sea, hay como que una homogenización, en vez de ese caos organizado, hay una homogenización impuesta, antinatural. Entonces, el globalismo. Entonces, bueno, lo que vivimos en la pandemia es el globalismo versus globalización. Y el globalismo prácticamente mató el neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo, en Europa no hay frontera, no hay trabas comerciales, pero bueno, durante la pandemia las máscaras quedaron retenidas en algunos países, las vacunas quedaron retenidas, hubo fronteras, ¿me entendéis? Entonces ese es el globalismo. Ahora bien, cuando uno piensa que la pandemia está a punto de terminar y que el mundo está a punto de querer avanzar, bueno, surge una guerra, se impone una guerra, la guerra en Ucrania, ¿no? No voy a decir de Ucrania, voy a tener cuidado con la preposición, la guerra en Ucrania, porque de Ucrania no tiene nada, Ucrania no hizo guerra, ¿no? La guerra de Rusia en Ucrania. Ucrania está a la defensiva todo el tiempo. Bueno, pero esa guerra no es una guerra menor, si bien es una guerra ruso-ucraniana, pero no es una guerra menor porque eso tiene un trasfondo muy grande, ¿no? Porque eso va a ser lo decisivo en ese nuevo juego geopolítico. Y ahí tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Claro, no podemos hacer futurismo porque de repente cae un meteorito de la nada o un tsunami de la nada y todo cambia, ¿no? Pero sí tenemos que estar atentos porque eh, a ver los movimientos que pueden ocurrir durante esa guerra, porque esos movimientos van más o menos a darnos pistas para lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, Irán va a mandar armas, drones para Rusia, ¿no? Entonces, ese es un movimiento geopolítico que anuncia un posible escenario de alianza entre Irán y Rusia, por ejemplo, contra Estados Unidos.
China, que intenta mantenerse, entre comillas, neutral, por lo menos en apariencia, porque por un lado tiene la amistad con Rusia, esa amistad estratégica, ¿no? Incluso geográfica, porque son asiáticos, y por otro lado intenta no perder sus buenas relaciones con Occidente, ¿no? Porque claro, porque Occidente es su cliente. Imagínate si Occidente le pone sanciones a China. Qué raro que no las ponga, ¿eh? Qué raro. Claro, sanciones que son autosanciones, ¿no? Porque, bueno, porque China es un país capitalista que no juega el juego democrático. Hay muchísimas incoherencias en el mundo actual. Lo que pasa es que da hasta pena decirla porque, bueno, son patéticas y absurdas y notorias, ¿no? Hay muchas incoherencias, ¿no? Por ejemplo, que Estados Unidos ahora vuelva a comercializar con Venezuela. Bueno, entonces, ese posible nuevo escenario, bueno, anuncia, eso tampoco hay que hacer futurología para poder imaginar que Rusia podría estar de un lado del eje y Estados Unidos del otro lado del eje. No, digamos, Estados Unidos y Europa de un lado del eje, no, circundado por América Latina y África, y Europa y China del otro lado del eje, circundado por algunos otros países que tampoco son democracias o no son democracias reales, ¿no? Como por ejemplo Irán, algunos países islámicos que son teocráticos, ¿no? Irán, Corea del Norte, etcétera. Bueno, eso sería una posibilidad, escenarios posibles. La cuestión es que habría que ver entre China y Rusia cuál de los dos encabezaría el rol protagónico. Y habría que ver también cómo se llevaría China y Rusia, que es lo que tenemos, es lo que nos falta para investigar, ¿no? Porque si China y Rusia se unen, ahí sí que sería difícil para Occidente poder hacer frente a esa situación, porque son dos países gigantemente importantes desde el punto de vista geopolítico. China por su importancia económica, ¿no? Que prácticamente está ahí con Estados Unidos disputando esa supremacía económica mundial. Y Rusia, si bien no es un país de importancia económica extraordinaria, pero bueno, estratégicamente, política y estratégicamente sí, políticamente porque históricamente tiene voz, es como Francia en Europa, ¿no? No es el país más rico, pero tiene voz, tiene prestigio, tiene la Revolución Francesa, bueno, tiene una voz de peso, ¿no? Tiene autoridad mundial. Rusia tiene esa autoridad también, ¿cierto? Tiene un líder fuerte, que es Putin, que te puede gustar o no gustar, pero es un líder fuerte que lleva 2 décadas en el poder y que tiene fuerza retórica, fuerza moral, y que tiene seguidores. Entonces, bueno, habría que ver qué pasaría. Y Rusia, si bien no tiene esa fuerza económica, tiene fuerza bélica. Tiene la mayor cantidad de armas nucleares del mundo y podría destruir el planeta en segundos. Entonces, eso sí es mucho poder. Eso es muchísimo poder, ¿no? De hecho, pones una persona armada con un revólver y otra enfrente. La que está enfrente puede tener dinero, prestigio, poder, y la que tiene el revólver, punto final. La va a robar, va a hacer lo que quiere. Entonces, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Un nuevo escenario posible mundial, un escenario posible sería si Rusia pierde, si pierde la guerra, si Rusia pierde la guerra. Y aclaro que Rusia nunca ha perdido guerras, ¿eh? Hasta ni Napoleón pudo con Rusia. Así que eso históricamente es muy complejo. Lo veo complicado. Históricamente, si Rusia pierde la guerra, ciertamente China se va a fortalecer mucho más, va a acomodarse y a liderar la región y algún movimiento, quizá esa polarización que antes era Unión Soviética y Occidente, o Unión Soviética y Estados Unidos, podría desplazarse a Estados Unidos y China. Pero si Rusia gana la guerra, incluso no tiene que ser en forma bélica, porque esa guerra ya se convirtió en algo moral o no. Si Rusia gana, entonces, bueno, podría ahí sí hacer un nuevo bloque, una neoguerra fría, ¿no? Que ya es guerra fría, yo creo que ya es guerra fría, no es caliente, no hay armas, pero sí ya es una guerra de naciones, una guerra de posicionamiento, y podría volverse a existir una otra Unión Soviética, pero ya esa no comunismo, porque ya se dieron cuenta que no es por ahí la cosa, ¿no? El capital sí lo aprecian también, los socialistas sería algún otro tipo de asociación regional, una nueva Unión Soviética. Así que bueno, lo dejamos aquí para que lo penséis y seguimos la semana que viene con vosotros aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital. Saludos a todos del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Galáctica
Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.